Hola a todos, hoy estamos reunidos para hablar sobre el modelo de gestión económica hospitalaria denominado Grupos Relacionados con el Diagnóstico Asociado o GRD y Case Mix y daremos un ejemplo de aplicación. Esta charla estará a cargo de Juan Pablo Martínez, Marcela Hernández, María Alejandra Yucuma, Marlon Mejía, Vanessa Espejo y quien les habla, Walter Garavito. La salud como mercado tiene múltiples variables a analizar. Desde la perspectiva de su gestión económica, los sistemas de clasificación de las enfermedades, sus manejos y protocolos son piezas claves para ser viables en costos. El sistema de clasificación grupos relacionados por el diagnóstico o GRD es el más utilizado por su diseño y desarrollo. Para hablar de gestión económica hospitalaria debemos describir los antecedentes históricos. La cultura occidental a principios de la Edad Media, cuando los hospitales eran albergues para los pobres, influenciados por los valores cristianos extendidos por la Iglesia. En el siglo XVIII, debido al crecimiento de las ciudades y su riqueza con un fundamento social, consolidando su funcionamiento durante el Renacimiento. A mediados del siglo XIX, cuando progresa la medicina, aparece la anestesiología, la antisepsia y la cirugía, con el que mejora la atención en salud, los métodos de diagnóstico y el desarrollo de especialidades médicas. Hacia los años 70, en el siglo XX, se incorporan nuevas áreas del conocimiento, como la administración y la economía, y se añade el concepto de empresa en el hospital. Son así los estudios sobre los grupos relacionados de diagnóstico o GRD de Fetter y colaboradores en la Universidad de Yale, quienes describen al hospital como una firma multiproducto, donde cada producto está compuesto por bienes y servicios. Desde entonces incorpora las herramientas de la gestión networking y evoluciona a una empresa de carácter científico, productora de actos médicos, cuyo trabajo aumenta el bienestar social. Fundamentos teóricos del modelo seleccionado. Los sistemas de clasificación de pacientes son todos aquellos sistemas que son utilizados en la gestión de salud para mejorar la calidad en la asistencia, controlar o disminuir los costos, elaborar guías y protocolos asistenciales basados en la clasificación de los pacientes. El sistema más utilizado es el de grupos relacionados por el diagnóstico, o GRD. Su diseño y desarrollo comenzó a finales de los años 60 en la Universidad de Yale y su motivo principal era analizar la calidad de la asistencia médica y la utilización de los servicios en el entorno hospitalario. Las características básicas que deben tener los sistemas de clasificación de pacientes tipo GRD son las siguientes. Primero, las variables del paciente utilizadas en la definición de los GRD deben limitarse a la información recopilada de forma habitual en la historia clínica del hospital. Segundo, debería llegarse a un número manejable de GRD que englobara a todos los pacientes en hospitalización, urgencias o consulta externa. Tercero, cada GRD debería contener pacientes con un patrón similar de consumo de recursos. Cuarto, cada GRD debería contener pacientes que fueran similares desde un punto de vista clínico. La utilidad de los GRD. Primero, sistema de referencia en el costo de la atención a los pacientes cuando estos son atendidos en regiones diferentes a las que viven. Segundo, programas de asistencia médica como Medicaid y Blue Cross utilizan los GRD como base de su sistema de financiación. Tercero, las comisiones de estadística de los Estados Unidos han utilizado los GRD como plataforma de los sistemas de información para el análisis comparativo a nivel nacional. Cuarto, sistema de mejora de la calidad. Las etapas para implementar un sistema de información basados en GRD son los siguientes. Primero, conocer el conjunto mínimo y básico de datos CMBD. La importancia de ellos determina la necesidad de disponer de fuentes de datos uniformes y suficientes. Que posible los procesos sean de gestión hospitalaria, la implementación de nuevos sistemas de financiación, la elaboración de indicadores de rendimiento y utilización de mejora de calidad asistencial y la disponibilidad de información para una investigación clínica y epidemiológica. Básicamente está el número de historia, la fecha de nacimiento, el sexo, domicilio de financiación,
fecha de ingresos, circunstancias de ingreso, diagnóstico principal, otro tipo de diagnóstico, procedimientos quirúrgicos o obstétricos, otros procedimientos, fecha de egresos, circunstancias de egresos. Es una base de datos clínicos administrativos que proceden de la historia clínica y se obtienen del egresado del paciente, dentro de los cuales ya son unos datos básicos. Conocer el procedimiento de codificación de diagnósticos y procedimientos del resto de los datos de CMBD. Los diagnósticos y procedimientos deben ser codificados con la CIE10 de diagnóstico y la CIE9MC, que esta es fundamental para realizar la interpretación de estadísticas sobre la base de datos de grupos relacionados con los diagnósticos GRD. En este se pueden indicar los aspectos fundamentales de la elaboración de informe de alta relación de calidad de CM, selección de diagnóstico principal, exhaustividad en el registro de los diagnósticos y precisión en la descripción y diagnósticos y procedimientos. Como tercero tenemos la obtención de GRD. Los GRD se crearon como un sistema de calificación en los pacientes formados por un grupo de pacientes similares, tanto en términos clínicos como de consumo de recursos hospitalarios. El proceso de formación de GRD inició en la agrupación de todos los diagnósticos principales posibles en 23 categorías diagnósticas principales, mutuamente excluyentes y llamadas categorías de diagnóstico mayores de CDM. A partir del proceso de codificación, un programa informativo desarrolló a tal efecto clasifica cada paciente como grupo determinado o GRD. Este tiene un peso coeficiente específico en la base de consumo de recursos, lo cual es un valor proporcional en la complejidad clínica o técnica. Conocer y aprender a calcular el CAIS-MIS. Básicamente, este concepto es una mezcla de casos y complejidad de la causística, que tiene diferentes interpretaciones según quien lo utiliza. Nos referimos a médicos, a los directivos hospitalarios o a los responsables de la administración de salud. Básicamente, cada uno de ellos han asociado distintos significados a este concepto dependiendo de las experiencias previas y sus objetivos. Ahora vamos a hablar del case mix. Es el concepto de mezcla de casos o complejidad de la causística, tiene diferentes interpretaciones según quien lo emplea. El término de complejidad de case mix se utiliza para describir un conjunto interrelacionado pero muy distinto de características o atribuciones de los pacientes, que incluye la gravedad de la enfermedad, el pronóstico, la dificultad del tratamiento, la necesidad de actuación médica e intensidad del consumo de los recursos. Es decir, es un sistema de agrupación de pacientes para medir económicamente productos sanitarios y gestionar los recursos. Teniendo en cuenta el punto de vista de los administradores en salud, estos utilizan el concepto de complejidad de case mix para indicar que los pacientes tratados requieren de más recursos, lo que implica un costo mayor de la asistencia en el hospital. Por lo tanto, desde el punto de vista de los directivos y administradores, la complejidad del case mix refleja la demanda de consumo de recursos que el paciente hace en la institución. Una variable importante en el case mix es el peso relativo, que se define como un coeficiente específico en base al consumo de recursos, y su valor es proporcional a la complejidad clínica del grupo relacionado por el diagnóstico. El índice, que es mix de un hospital, se haya multiplicado en el número de pacientes que hay en cada grupo relacionado por el diagnóstico por el peso de cada uno de ellos dividido en el número total de los pacientes. Entonces, para la obtención del case mix necesitamos diferentes datos. En este caso, el peso relativo de cada GRD. En este caso, ya en Estados Unidos están estandarizados, por lo que nosotros hacemos es que tomamos esos datos y los adoptamos y requerimos datos propios de la institución. En este caso, en el Hospital San Antonio, tomamos datos del servicio de urgencias, de consulta externa, el grado de complejidad de las patologías, la ubicación geográfica, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven estas asociaciones? Para medir esa complejidad de los servicios y las patologías con el uso de los recursos y los gastos. Nos permite saber qué tan eficiente estamos siendo y nos permite compararnos con otras instituciones del sector. Objetivo del case mix. Recordemos que el case mix busca relacionar la casuística del hospital
con la demanda de recursos y costos de una institución. Utilizamos los grupos relacionados diagnósticos para agrupar los pacientes con diagnósticos relacionados. En algunos casos, el case mix se basa en cuánto más costoso con respecto a la media representa el gasto de un grupo relacionado diagnóstico de una institución, pero también desde la perspectiva médica cuánto más complejo son estas patologías. Aplicación del case mix en nuestro ejemplo. Utilizaremos de ejemplo la casuística del Hospital San Antonio del Mitú, teniendo en cuenta que la población mayoritariamente es indígena y tiene unas condiciones geográficas y climáticas distintas a la media. En este ejemplo usaremos las tres primeras causas de consulta de los tres principales servicios de la institución: consulta externa, egresos de hospitalización y urgencias. En la aplicación de este case mix utilizaremos el perfil epidemiológico del año 2023. Este análisis de eventos de interés de salud pública es un documento oficial y publicado en la web de la institución. Los datos que utilizaremos en los tres diferentes servicios van a ser las categorías diagnósticas mayores, los grupos relacionados con el diagnóstico desde la perspectiva internacional, el número de pacientes y el peso relativo. En consulta externa, las tres primeras causas de consulta son las enfermedades infecciosas y parasitarias, las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo. En cada servicio lo que hacemos es aplicar la fórmula del case mix. Hablemos en consulta externa. Si estamos tomando las tres primeras patologías principales, cada una con su número de pacientes, realizando esta multiplicación por su peso relativo y dividiéndolos sobre el total del número de pacientes, sumando estos tres diagnósticos, lo que obtenemos es un número específico de case mix. En consulta externa es de 0,5679. Esto quiere decir que en el Hospital de San Antonio del Mitú, con lo referente a los tres diagnósticos más frecuentes en el servicio de consulta externa, el gasto es de 0,5679, más complejo o costoso con respecto a las instituciones de referencia. En el servicio de hospitalización, en lo referente a los egresos, aplicamos la misma fórmula y obtenemos un case mix de 0,5756. Como conclusión, en el Hospital de San Antonio del Mitú, el case mix en lo referente a los tres diagnósticos más frecuentes en el servicio de hospitalización, el gasto es 0,5657 más complejo o costoso con respecto a las instituciones de referencia. Y por último, en el servicio de urgencias, nuestro resultado de case mix es de 0,5136, concluyendo que en el Hospital de San Antonio de Mitú el case mix con lo referente a los tres diagnósticos más frecuentes del servicio de urgencias, el gasto es de 0,5136 más complejo o costoso con respecto a las instituciones de referencia. Y ahora para terminar vamos con las conclusiones. Los grupos relacionados de diagnósticos y el case mix son herramientas interrelacionadas para determinar la complejidad y gasto de un número determinado de pacientes de una institución con respecto a otra institución de referencia. En este caso, en particular, las patologías analizadas en el Hospital San Antonio del Mitú, la complejidad y el gasto con respecto a otras instituciones es muy similar, no está por encima de la media. El objetivo del resultado del case mix es ofrecer un valor de referencia para determinar una planeación estratégica con respecto a la disposición de recursos y gestión administrativa sin perder de vista la presentación de los servicios. Con esto damos por terminada nuestra sustentación del caso. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender un montón. Muchísimas gracias.